Hola, ¿cómo están? Comenzamos entonces la segunda semana y como les comenté en la clase anterior, esta semana van a trabajar sobre un tema que tiene que ver con lo que yo considero la parte más operativa de la gestión de recursos humanos, ¿ok? Que es justamente todas aquellas actividades o subsistemas de recursos humanos que aplican lo que vamos a conocer como la política de recursos humanos de una organización. La política de recursos humanos en una organización se entiende como una guía, una orientación de lo que permite tomar decisiones en el área de recursos humanos, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la forma en que se manejan la selección, el reclutamiento, los perfiles de cargo, ¿cómo se llama? La evaluación de los desempeños, todo aquello que tiene que ver con el bienestar de las personas, el clima organizacional, etcétera. Esas políticas, por supuesto, no son tampoco de librito. Son políticas que existen en cada organización y ¿cómo se llama? Se elaboran de acuerdo al modelo de negocio de cada organización. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con muchas formas de entenderlas. En algunos lugares tienen una característica muy especial, en términos, por ejemplo, de que hay un foco muy especial en el área de recursos humanos. En otras puede ser solamente un área de apoyo, por lo tanto tienen un foco distinto. Y cada una de ellas justamente responde a eso, al modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio? Bueno, si es una comercializadora grande, si es una fábrica pequeña, si es una salmonera, si es una minera, etcétera. Cada una de ellas tienen distintas políticas en función de justamente de qué es lo que hacen, a qué se dedican. Responden, por supuesto, también a estándares industriales. ¿Qué ocurre en la industria de la minería a nivel ¿cómo se llama? Internacional? ¿Qué ocurre en la agricultura a nivel internacional? ¿Qué ocurre en las grandes comercializadoras y el retail a nivel internacional? En los bancos, etcétera. Todo eso justamente traza algunas formas de comprender el diseño de la política de recursos humanos en cada organización. ¿Y cómo es esta parte operativa, donde se ve justamente cómo funciona la política, ¿okay? Se aplica la política en sí? Bueno, básicamente hay 5 subáreas o subsistemas dentro de recursos humanos. Digo básicamente porque en algunas organizaciones puede haber más de 5 y en otras puede haber menos de 5. Va a depender justamente de lo que conversábamos recién, la política de gestión de recursos humanos. Pero hay 5 que son muy comunes, muy corrientes, de alguna manera están presentes en prácticamente todas las organizaciones, en algunos casos como áreas concretas, bien separadas y divididas en sus responsabilidades, y en otros casos como parte de la labor de ciertas áreas en general. Una de esas grandes, por ejemplo, subsistemas es la provisión o el aprovisionamiento, ¿ok? Que es justamente la parte quizás más importante del inicio de la forma y la cultura de la organización, porque es la que diseña los modelos de selección y reclutamiento en una organización. Por lo tanto, ahí tenemos un primer subsistema, todo lo que tiene que ver con reclutamiento, selección y poner entonces en marcha a la persona que es seleccionada para un cargo dentro de la organización. La segunda parte es aplicación. Esta parte es básicamente, como quien dice, una extensión de la anterior, porque el final de la anterior termina con la inducción, ¿ok? Que es algo que no todas las organizaciones lo hacen, pero de cierta manera existe, está presente pues, generalmente. Y es la aplicación que es justamente qué es lo que harán las personas dentro de la organización. Cada uno de nosotros, cuando es seleccionado para una empresa, es seleccionado en función de lograr un perfil que responda a ciertas responsabilidades que tienen que lograr, ¿ok? Y a partir de ahí justamente lo que hacen es trabajar en esa área y entrenarse. Muy cierto que ustedes están obteniendo aquí un título, ¿ok? Eso les permite tener el manejo de una disciplina y conocimientos más o menos generales de qué significa la gestión, pero no necesariamente es lo que se va a hacer en cualquier organización. Estos son temas generalmente básicos y cada organización tiene que ajustar al profesional que se incorpora a su manera de hacer las cosas. Y eso se hace en aplicación, ¿ok? El otro subsistema importante es mantención, que tiene que ver con la parte en que se enfoca en cómo hacemos para que las personas se queden trabajando en la organización, ¿ok? Es algo, tiene que ver con la retención, tiene que ver con evitar la rotación, ¿ok? También tiene que ver, por supuesto, con el tema de generar todas las cosas importantes que a las personas les interese y asegurarlas. Sus pagos a tiempo, sus vacaciones como deben ser, todo ese tipo de cosas. Esa es la mantención.
Luego viene desarrollo, ¿okay? Que es más o menos como lo dice su nombre, es de qué manera capacitamos a estas personas para que tengan un desarrollo profesional adicional en la organización, personal también, ¿ok? De tal manera que la gente sepa que hay siempre la posibilidad de crecer, de mantenerse actualizados, de sentir que están creciendo de alguna manera como personas y como profesionales dentro de una organización. Y por último, por supuesto, es el seguimiento, que es todo aquello que tiene que ver con las evaluaciones, pero también las evaluaciones de desempeño, pero también con las auditorías internas de recursos humanos, que es donde se verifica que las políticas se estén cumpliendo de manera adecuada. ¿Okay? Algunas de estas áreas se dividen en algunas organizaciones grandes, por ejemplo, el área de mantenimiento se divide en bienestar por un lado y remuneraciones por otro, por darles algunos nombres. ¿Okay? Entonces ahí tienen dos maneras de comprender que existe eso, porque pudiera ser así. Y en otras partes desaparece. No existe a veces el área de remuneraciones porque lo hace un tercero, se subcontrata. ¿Okay? Lo mismo que puede ser que no existe el área de provisión porque también se subcontrata. Y en algunas empresas grandes tienen esas metodologías híbridas o mixtas. Para algunas cosas utilizan el área específica de provisión de la organización y para otras cosas, para otro tipo de selección de personal, buscan staff, o sea, asesores que les ofrezcan, que les recomienden gente, personas que están dispuestas a cubrir ciertas o que estén en capacidad de cubrir ciertas responsabilidades y ellos son capaces de justamente encontrarlos. Cuando hablamos de reclutamiento y selección, debemos considerar algo muy importante, y les pido que tomen nota, que es que el reclutamiento y la selección no se inicia con un aviso en el diario, como muchas personas creen, ¿okay? O una solicitud de postulaciones. Se inicia con la detección de la necesidad de una vacante, ¿okay? De cubrir una vacante. Si la organización no es capaz de descubrir qué necesita, para qué y por qué y dónde lo necesita también, por supuesto, no puede existir un inicio de la sección de, ¿cómo se llama?, del proceso de reclutamiento y selección. A partir de ahí empieza todo ese proceso. Y la forma correcta de decirlo es reclutamiento y selección. Detección de necesidad, reclutamiento y selección. El reclutamiento tiene la finalidad de buscar postulantes en gran cantidad, si es posible, dependiendo también de qué tipo de cargo se quiere ocupar. ¿Okay? Y la selección es de todos esos postulantes seleccionar aquel o aquellos que están realmente adecuados, tanto profesional como con habilidades personales propias para poder lograr el desempeño que se espera. El proceso de reclutamiento tiene muchas variables, se puede hacer reclutamiento interno, se puede hacer reclutamiento externo, se puede hacer reclutamiento mixto. ¿Okay? El externo es fácil de comprender, se busca afuera a quien se necesita, con avisos, postulaciones. El interno se busca dentro de la organización para poder cubrir esa necesidad. Ambos tienen ventajas y desventajas, ustedes las pueden descubrir después leyendo los documentos que están publicados, pero las organizaciones muchas veces optan por lo mixto, ¿okay? Que es buscamos afuera y adentro al mismo tiempo y después definimos. Y en algunos casos se puede comenzar buscando afuera y terminar buscando adentro o al revés. Si no se consigue afuera lo que estamos buscando y si no se consigue adentro lo que estamos buscando, entonces se cambia la modalidad. Pero básicamente es la fuente. Es lo importante. ¿Cómo se hace un buen reclutamiento? Primero que nada, el área de aprovisionamiento, si es que existe, debe tener una buena base de datos de gente que haya postulado anteriormente, una base de datos de las personas internamente, cómo están desempeñándose para ver si son capaces de cubrir un cargo de otro nivel, por ejemplo, de más jerarquía. Se puede hacer también promociones, se pueden hacer ascensos, o sea, distintas formas de entender el lograr cubrir una vacante en algún momento determinado. Eso, por supuesto, parte de la selección y termina al final, por supuesto en la selección hay entrevistas y un montón de cositas, ustedes las pueden revisar después con calma, y por supuesto termina al final con un proceso de inducción. El proceso de inducción es muy importante porque es lo que permite entender que la persona es capaz de adaptarse a la organización. No es raro, ¿okay? Y yo lo he visto, me ha tocado en mi tiempo de trabajar en la empresa, de personas que son seleccionadas
para trabajar, que vienen desde afuera y son seleccionadas para trabajar en una organización específicamente, donde yo estaba, y que en cuestión de un par de semanas renuncian porque no se adaptan. De ahí la importancia de pasar por ese proceso de inducción. ¿Okay? Y por supuesto también que al momento de hacer la selección se consideren muy bien los rasgos personales, sus competencias sociales, sus competencias blandas, para ver si realmente está dentro de lo que se requiere para el cargo. Algo importante que existe en este proceso, como dije al principio, es que tiene que haber una necesidad. Y para eso la necesidad tiene que estar cubierta con algo que se conoce como la descripción del cargo. La descripción del cargo es una descripción de las funciones del cargo. Básicamente eso. ¿Qué hace la persona o qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los objetivos que se esperan de él, de esa persona, en ese cargo? ¿A quién le reporta o quiénes le reportan a él si se trata de una persona que va a estar en un nivel de jerarquía de supervisión? La forma y el lugar donde tiene que hacerla, etc. Es la descripción de las tareas del cargo. Hay unos formatos que les puse por ahí para que lo vean y ustedes pueden buscar más en internet, pero básicamente es la descripción del cargo. Y después existe otra cosa que es muy importante tener a la mano cuando vamos a reclutar y seleccionar, es el perfil del cargo. Y no es igual, ¿ok? El perfil lo que hace es describir qué tipo de persona puede ocupar ese cargo, qué características tiene que tener. Además de tener alguna característica técnica obvia, como por ejemplo una ingeniería, un técnico en algo, dependiendo del cargo que se vaya a ocupar, debe tener también algunas competencias blandas o sociales, ¿ok?, que se las conoce como eso justamente, ¿no?, como las habilidades que tiene la persona para relacionarse con el entorno. Y ese entorno básicamente es el resto de las personas. Si es una persona que va a ser seleccionada para un área de supervisión, tiene que tener algunas características de liderazgo, por ejemplo, una comunicación adecuada, ¿okay?, una capacidad para poder comprender el contexto donde está involucrándose, ¿no es cierto? Tiene que tener también capacidad para ser tolerante, posiblemente una capacidad para ser orientado a los objetivos y al servicio, tiene que saber escuchar de manera activa, muchas cosas que tiene que tener un jefe o un líder, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Esas dos palabritas no están reñidas, ¿eh? Se ha dicho muchas veces que el que es jefe no es líder y al revés, pero no es cierto. Un jefe puede ser un buen líder si se lo propone y si tiene las habilidades adecuadas. Por supuesto también puede ocurrir todo lo contrario. Una persona puede ser nombrada jefe y si no tiene las habilidades de liderazgo adecuadas, va a fracasar como jefe o como líder. Por lo tanto, ahí tiene ciertas características que tiene que cumplir y esas están definidas en el perfil del cargo. ¿Okay? Ese perfil debe tener el análisis de todas las competencias que se requieren para el cargo. Las técnicas o duras, que son aquellas que son de conocimiento de la materia en la que va a estar trabajando, ¿no es cierto? Y las blandas, que son las que tienen que ver con la relación con el entorno y el resto de las personas. Ahí les puse un pequeño también, una pequeña pasada por lo que son las competencias, porque es un tema muy largo, súper interesante para aquellos que quieran investigar, investiguen, pero por supuesto no es el tema concreto de esta asignatura. Otra cosa importante que vamos a ver en esta semana es los tipos de contratos de trabajo que existen en el país. Hay un link que les puse ahí para que ustedes los revisen. Y es bueno que los vean porque hay que aclarar muchas cositas. Hay personas que están a veces enredadas con el tipo de contrato de trabajo, cosas que son importantes, por ejemplo, cuáles son los contratos que realmente son válidos en Chile. ¿Okay? Básicamente son 3 tipos de contratos nada más. ¿Okay? Nada más. Lo demás son desviaciones de lo que podría ser una persona trabajando para una organización y hay uno de ellos que específicamente ni siquiera está dentro de lo que es la ley o la legislación laboral, que es el trabajo por honorario. Ese no se rige por leyes laborales, sino que por leyes civiles, porque es un contrato civil comercial entre una persona natural y una persona jurídica u otra persona de carácter natural. Así que el que trabaja por honorarios no está amparado por las leyes laborales. Los otros contratos que existen son el contrato indefinido, el contrato a plazo fijo, el contrato por faena, ¿okay? Y también esa variación muy especial que le llaman el part-time, que no es un tipo de contrato, sino que es un contrato indefinido o a plazo fijo, pero que tiene la característica de que debe tener menos de 30 horas a la semana. Con eso ya se transforma en part-time. Revisen las condiciones y cómo se renuevan los contratos a plazo fijo.
de eso vamos a conversar en la clase porque es bien interesante. Algunos están muy confundidos al respecto, pero es bien interesante saber cómo se renuevan esos contratos. Con eso yo creo que damos claro en lo que significa esta semana. Les he dado en grandes rasgos, ustedes tienen que investigar un poquito, por supuesto, leer ahí, revisar algunas lecturas complementarias también, que no está mal que las revisen para que aclaremos, y por supuesto siempre los voy a invitar a que si tienen dudas hagan sus preguntas por el foro de consulta para que podamos conversar de algo que realmente agregue valor a lo que ustedes están aprendiendo de manera autogestionada, y así podemos avanzar de una manera un poquito más dinámica que lo que sería una simple charla de mi parte hablando y hablando. ¿Okay? Espero que hayan podido sacar adelante la primera prueba sin problemas. Esa nota la voy a revisar durante la semana y se las pondré y la podrán, revisar usted mismo en su panel de calificaciones. Hay una de las preguntas que tengo que evaluar a mano, por eso es que no va a aparecer inmediatamente que ustedes terminen la prueba, sino que después que yo evalúe esa pregunta. ¿De acuerdo? Nos vemos, que estén muy bien, que terminen de pasar un buen fin de semana, si es posible, y que comiencen una buena semana a partir de este lunes. Que estén muy bien, nos vemos.